Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a la clase número 9 del curso sobre Napoleón Bonaparte y su tiempo. Hoy trataremos de una manera amplia lo que fueron los años del ocaso del imperio. Estamos ya en el año de 1810. Estamos ante un imperio francés que se encuentra en una situación en la cual las bases sobre las cuales el emperador Napoleón había forjado este imperio se están comenzando a agrietar, porque el bloqueo continental, entre otras cosas que se está llevando a cabo contra Inglaterra, no está arrojando los resultados que se esperan. Rusia no ha querido sumarse a este bloqueo continental y ha abierto sus puertos a la flota británica. Y comienza también una especie de rebelión en algunos países ocupados por las tropas francesas, como Prusia, por ejemplo, y como la guerra que ya se estaba efectuando en España desde hace algunos años, que comienzan lentamente a minar al imperio napoleónico, que comienzan a minar ese gran aparato imperial que había creado Napoleón desde su llegada al poder como cónsul en 1799. No es que el imperio esté todavía resquebrajado, todavía a Napoleón le quedarán algunos años en el poder como máxima figura de los destinos de Europa, pero comienzan a verse ya los primeros síntomas de fatiga en ese coloso llamado Primer Imperio Francés. Vamos pues entonces a la disertación del día de hoy. En el año de 1810, cuando el emperador Francisco de Austria da su consentimiento, se concertó el matrimonio entre Napoleón Bonaparte y María Luisa de Austria, la emperatriz María Luisa de Austria. Este matrimonio significaba que de manera oficial Bonaparte entraba dentro de ese club de soberanos, ese club de reyes y emperadores europeos que poseían una rancia tradición de arraigarse en el poder desde hacía muchos años. La familia de Habsburgo, en este caso, con la cual se emparentó Napoleón, luego de este matrimonio, era una familia que había detentado el poder en el Imperio Austrohúngaro por casi 400 años y también había dado reyes a España. Recordemos que la dinastía de los Habsburgo reinó en España desde la llegada del emperador Carlos V a la península ibérica, posteriormente coronado como Carlos I de España, y a su vez después gobernarían la corona española don Felipe II de Habsburgo, don Felipe III de Habsburgo, don Felipe IV y Carlos II de Habsburgo, con el cual se acabó el reinado de los Habsburgo en la corona española, donde Carlos II de Habsburgo, conocido vulgarmente como el hechizado, porque era un monarca enfermo. Pero volvamos a esta situación. Napoleón evidentemente se encuentra muy contento porque ha realizado su sueño de convertirse en un miembro del club imperial. Se ha emparentado con quizás la familia real más poderosa de toda Europa, una dinastía, como he dicho, con muchísimos años de presencia en el poder. Y este tipo de esnovismo, creo yo, como lo dije en la clase anterior, fue la debilidad de Napoleón, porque Napoleón había empezado personificando la revolución en su aspecto más agresivo y terminaba llevando al lecho, a la cama, al lecho nupcial, nada más y nada menos que a una sobrina de la reina María Antonieta, que había sido decapitada por los revolucionarios en 1793. Tenía tantos deseos Napoleón de ver a María Luisa de Austria. Recordemos que el matrimonio se realizó por poderes en Viena. Fue Berthier el que representó a Napoleón en este matrimonio. Napoleón tenía pues tantos deseos de ver a su esposa que salió a su encuentro a la carretera de Saint-Germain e hizo detener el coche y la llevó directamente a su habitación. Al fin y al cabo, pues estaba en su derecho, era su esposa, él era el emperador de Francia y ella era la nueva reina de Francia. María Luisa se había casado en Viena, como lo dije, por poderes con Berthier como representante del novio y llegaba ya como emperatriz. No era estéril, porque Napoleón no era estéril, porque después de un año de matrimonio, el 20 de marzo del año de 1811, Napoleón dio a luz a Franz Bonaparte, mejor conocido como Napoleón II, o el Aguilucho, como fue inmortalizado por algunos poetas que le dedicaron obras muchos años después. Este joven tuvo una
una vida desafortunada porque la tuberculosis lo consumió y murió a la edad de 21 años en el año de 1832. Este chico, Napoleón II, se convertía en el heredero de Napoleón Bonaparte y recibió el título de rey de Roma y heredero del Sacro Imperio Romano Germánico. En ese momento Napoleón tuvo, como también lo dije en la anterior clase, un presentimiento de que el futuro era para él y para su hijo. Tenía un heredero, tenía que consolidar sus proyectos, tenía que afirmar las bases del imperio para poder dejarle a este heredero, a su hijo, un imperio sólido y sin grietas. Pero ¿hasta qué punto este matrimonio, este emparentamiento con la familia de Habsburgo podía darle a Napoleón la solución de sus problemas? Ahí estaba Inglaterra, que seguía siendo un enemigo sin vencer. Ahí estaba Rusia con sus posiciones ambiguas. De hecho, Bonaparte había calculado, por supuesto, de una manera equívoca, cuánto tiempo tardaría el bloqueo en doblegar la resistencia del león inglés. Pero ese tiempo llegó, ese tiempo fue sobrepasado e Inglaterra no cedió. Más allá de los problemas que pudiese en ese momento tener Inglaterra, recordemos que el rey Jorge sufría de demencia y su hijo, el príncipe de Gales, quien fungía como regente, era un perfecto mediocre que prácticamente no tenía acceso al poder. La monarquía británica había perdido desde hacía muchísimos años prácticamente todo su poder y el verdadero poder en el gobierno británico era detentado, estaba en manos del gobierno parlamentario y del primer ministro. No importaba, sin embargo, esto para Napoleón. Sus instintos y sus virtudes, pensaba él, que harían que Inglaterra sería doblegada por el imperio francés, pero Inglaterra tenía el dominio del mar. Se apoderó de las colonias de Francia, ayudó a liberar a los países sudamericanos con su influencia política y promovió un enorme contrabando en Europa manteniendo su prestigio. De hecho, los rusos en sus posiciones ambiguas aceptaron en sus puertos la llegada de 150 barcos ingleses bajo la bandera del nuevo país, los Estados Unidos de América. Y el mismo Napoleón se vio obligado a reconocer la realidad de los hechos y permitió la reventa de algunos productos confiscados que Francia necesitaba para su economía. Él creía, por ejemplo, entre otras cosas, dentro de esa mentalidad un poquito febril que ya comenzaba a tener Napoleón en esta época, no era la persona de ideas claras y precisas que había sido cónsul de Francia. Pareciera ya que el haber llegado a una posición de poder enorme había de alguna manera subyugado su mente y subyugado su razonamiento. Napoleón llegó a pensar que el hecho de que en Suecia hubiese un rey francés, recordemos el caso del mariscal Bernadotte, que fue prácticamente echado del ejército por Napoleón después de un error estratégico cometido por este mariscal en la batalla de Eylau, que prácticamente pudo haber costado la pérdida del ejército. Napoleón lo expulsa del ejército, pero ahora trata de ganarlo de nuevo a su favor, promoviéndolo o proponiéndolo como rey de Suecia. De hecho, el mariscal Bernadotte fue coronado como el rey Carlos XIV de Suecia, y Napoleón pensó que por el hecho de ser francés podía apoyar el bloqueo continental en contra de Inglaterra. Pero esto no sucedió de esa manera. Bernadotte manifestó su lealtad al zar Alejandro I de Rusia y sabía perfectamente de qué lado estaba el zar. El Báltico permanecía pues abierto de par en par al comercio británico, la situación de España no mejoraba y el ejército anglo-luso, comandado por el duque de Wellington, combatía con éxito a los generales franceses, que eran el mariscal Ney, el general Massena y el mariscal Junot. La roca oscilaba nuevamente sobre la cumbre de la montaña y podía caer desde la cumbre de la montaña y causar una avalancha que diese al traste con todo y destruyese todo. Por otra parte, estaba también el conflicto con el Papa, el conflicto con el Vaticano, que era cada vez más impopular entre los católicos. Napoleón quería imponer su autoridad al Papa a la fuerza, y él dijo que si el Papa Pío XII no recapacitaba, convocaría un concilio nacional, un concilio de Occidente,
para que la iglesia de mi imperio, cito palabras de Napoleón, esté unida por una sola disciplina, igual que lo está en una sola fe. Esto me recuerda un poco lo que llevó a cabo el rey Enrique VIII de Inglaterra en el siglo XVI, cuando desafió la autoridad del Papa, creó la Iglesia de Inglaterra por un capricho para poder casarse con la mujer con la que se quería casar. Esto, por supuesto, forma parte de otra historia. Napoleón vuelve a poner también en la actualidad una vieja polémica que había sido olvidada por el paso del tiempo, que el asunto de las investiduras del clero. El Papa se negaba a consagrar nuevos obispos y un concilio especial, evidentemente convocado por Napoleón, reunido en París y presidido por el cardenal Joseph Fetch, que era un medio hermano de Leticia Ramolino, por lo tanto tío de Napoleón Bonaparte, convocó este concilio bajo evidentemente la autorización de Napoleón y siendo el cardenal Joseph Fetch de paso primado de Francia, decidió que tras un periodo de 6 meses el obispo o el metropolitano, por así decirlo, podían conceder la investidura. Por último, en mayo de 1812, el emperador dio por concluido el concordato con el Vaticano y ordenó que el Papa fuese trasladado a Fontainebleau vestido como un simple sacerdote. En este caso, la dignidad del rey, el hecho de que Napoleón tuviese al Papa como rey en Francia, significaba también un serio peligro para el imperio y especialmente para la persona de Napoleón. Todas estas grietas amenazan, evidentemente, como ya lo dije, las bases del imperio, pero verdaderamente corre peligro. Personas como Talleyrand, el canciller, sienten que se avecina una tormenta, sienten que se avecina una gran tempestad, pero Napoleón todavía tiene confianza en sí mismo, todavía tiene confianza en su estrella y en su destino. Tiene la idea fija en la mente de convertir a París en la capital de Occidente, y desde los días dorados del consulado, la sociedad francesa nunca había sido tan brillante, pero es pura apariencia, porque Napoleón ya no es el mismo hombre que había sido cónsul de Francia, no es el mismo hombre que había sido coronado como primer emperador de Francia, no es el mismo hombre de Austerlitz, de Friedland, de Jena, de Auerstadt. Acá estamos en presencia de un hombre que ha cambiado completamente su mentalidad, que no ve las cosas con la misma claridad y con la misma capacidad de discernimiento de antaño. En otro orden de ideas, la situación económica de Francia para el momento es un desastre. El desempleo ha aumentado de forma alarmante y las cosechas se pierden prácticamente porque simplemente el bloqueo no permite que se puedan hacer exportaciones. Artesanos y obreros se dan cuenta de que la política de bloqueo impide las exportaciones de sus productos. En ciudades como Rouen, Verviers, Lyon y Gand, en Bélgica, se acumulan grandes cantidades de calicó y de terciopelo que no se pueden vender por la misma situación del bloqueo que imposibilita las exportaciones. La política no marcha al mismo paso que marcha la economía, y durante algún tiempo los franceses se han sentido satisfechos con la gloria del emperador, pero no se vive de la gloria, y la gloria no es la que acomoda o la que repara las economías destrozadas. El emperador ha proporcionado a Francia mucha gloria y esto le ha generado la admiración y el cariño de sus súbditos, de su pueblo, pero comienza a temerse una nueva guerra. Ya no contra Austria, porque existe una alianza por el matrimonio entre el emperador y María Luisa, no contra Prusia, porque Prusia está ocupada por tropas francesas, si bien hay una rebelión en ciernes, en territorio prusiano. Los ejércitos del mariscal, del general Wellington, del duque de Wellington, avanzan en territorio portugués, si bien de alguna manera Ney, Junot y Massena logran contenerlos haciendo grandes esfuerzos, pero la gran guerra que se avecina, la guerra que todo el mundo teme, es esa guerra que se piensa puede ser la némesis del imperio francés, la guerra contra el imperio ruso, la guerra contra la Santa Rusia, la guerra contra la gran potencia de la Europa oriental. Pero
Napoleón confía en su estrella, Napoleón sigue confiando en su destino y él sigue creyendo que es capaz de vencer a Rusia y piensa que una vez que se produzca esa victoria, la Europa francesa será un hecho consumado. Evidentemente no será tan fácil. Todos sabemos, y ya lo hemos discutido, que a partir del Congreso de Erfurt, el zar Alejandro había mantenido una actitud negativa, tanto política como personal, hacia Francia y hacia Napoleón. Napoleón no puede seguir pensando por más tiempo que Alejandro está a su favor. El matrimonio austríaco, el sistema europeo, el sistema continental, la disposición de las fronteras de los países y sobre todo el Gran Ducado de Varsovia inquietan profundamente a Alejandro, el zar ruso, al zar de la Santa Rusia, al zar de toda la Rusia. Y en relación con esta última cuestión, Napoleón mantiene una entrevista muy violenta con el embajador ruso en París. Cito algunas de las palabras de Napoleón dichas en esa entrevista, según los historiadores. Aunque su ejército estuviese acampado en las colinas de Montmartre, no cedería ni un palmo del territorio de Varsovia. Esto puede verse como una actitud bizarra, sin duda, pero muy difícil de mantener si los cosacos se instalan realmente en Montmartre, y esto es una cosa que sucederá en el futuro. El 25 de abril del año de 1812, Alejandro toma la iniciativa y exige al emperador Napoleón que los ejércitos franceses abandonen Prusia. Napoleón demora la respuesta, le da largas a este ultimátum y se traslada a la ciudad de Dresde, en donde se encuentran, donde tendrá una reunión con el rey de Prusia y con los príncipes alemanes, bajo la excusa de visitar a los parientes alemanes de la emperatriz María Luisa de Habsburgo. En esta ocasión, en esta visita, Napoleón hace un alarde de retórica extraordinario en todas las reuniones y se muestra brillante y persuasivo como antaño, y obtiene contingentes de tropas extranjeras que pasarán a engrosar las filas de la Gran Armée. Contingentes de tropas prusianas, polacas, sajonas, de la Westfalia, de Baviera, y austríacos a las órdenes del general Schwarzenberg, y promete que en 3 meses estará resuelto el asunto de la campaña de Rusia y que en 3 meses Rusia tendrá que pedir la paz. Napoleón sueña con una nueva situación como la de Tilsit. Recordemos la entrevista de Tilsit con este personaje que estamos viendo acá, el zar Alejandro I Romanov, después de la batalla de Friedland en el año de 1807. El plan de Napoleón es muy sencillo: invadir Rusia con un ejército de 600.000 hombres, la mitad de ellos extranjeros. Y él se situará al mando personalmente de este contingente, de este ejército de 600.000 hombres. Él mismo, por supuesto, acompañado de sus mejores mariscales, Ney, Murat, Junot, los hombres que lo acompañarán en esta aventura que es una incógnita y que, a pesar de su buena estrella, a pesar de su optimismo, deja un margen de duda muy amplio, porque no es el momento, no es el tiempo, no es la época del año más favorable para invadir Rusia, que es un país que prácticamente posee 6 meses de primavera y 6 meses de invierno. Las llanuras rusas, las estepas rusas, prácticamente están cubiertas de nieve durante 7 u 8 meses al año, y es hacia esas estepas hacia donde se dirigirá Napoleón, porque el ejército ruso no le presentará batalla abiertamente, sino hasta la gran batalla del río Moscova, o la gran batalla de Borodino, de la que hablaremos un poco más adelante. Sigue pensando Napoleón, pues, que aplastará a los rusos y que el zar se verá obligado a pedir la paz, y que el espíritu de Tilsit renacerá y Europa estará unida. Napoleón tiene necesidad de que esto sea rápido. No tiene, como ya dije, la intención de adentrarse en las estepas, pero sucederá todo lo contrario. Él sigue aún seguro de su plan. Dice Kalashnikov que cada vez que se le metía en la cabeza una idea que consideraba útil, el emperador se animaba a sí mismo. La asumía, la acariciaba y llegaba a obsesionarse con ella.
Pero hay algo que Napoleón ignora. Hay algo que Napoleón no ve claro, que es que toda la nobleza rusa, todo el pueblo ruso, todo el ejército ruso ha cerrado filas alrededor del zar y están decididos a hacer lo posible por vencer a los franceses, a los invasores, aunque para ello tengan que desalojar pueblos y ciudades y quemarlas antes de que sean saqueados por el invasor. Esta política de tierra arrasada, esta política de tierra quemada, es lo que le dará la victoria al ejército ruso y es lo que hará prácticamente que las tropas del emperador Napoleón se desmoralicen. Los rusos simplemente se batirán en retirada y durante esa retirada comenzarán a aplicar esta táctica, esta estrategia de tierra quemada para evitar el saqueo y para evitar que las líneas francesas se aprovisionen y para dificultar también las comunicaciones entre los distintos cuerpos de ejército de la Gran Armée. Para obligarlos a lo que Napoleón no quiere. Esto prácticamente un ejército ruso en constante retirada significaría que Napoleón tendría que adentrarse más, cada vez más y más en territorio ruso. Es decir, hacia ese peligroso territorio donde se encuentran las estepas, donde se encuentra ese frío avasallante y donde el general Invierno es el que dirige la ofensiva. Los dos generales rusos, el general Barclay de Tolly, de origen alemán, del Báltico, y el príncipe Bagration, que fue el gran héroe ruso en la batalla de Austerlitz, prácticamente el príncipe Bagration fue el que logró que en el año de 1805, durante esa batalla de Austerlitz, los restos del ejército ruso se pudiesen retirar de una manera ordenada. Él fue el gran héroe ruso de esta batalla. Una batalla también, por cierto, muy bien descrita por León Tolstoy en su magnífica obra La Guerra y la Paz, a mi juicio, la mayor joya de la literatura universal de todos los tiempos. Él sabe, Napoleón, a qué se enfrenta. A él le hubiese gustado hostigar al ejército ruso mediante una de esas maniobras que consistían en atacar siempre la retaguardia del enemigo. Pero en Rusia las batallas no se ganan con las piernas de los soldados. Una noche le dijo a Murat, una noche en la cual tenían al ejército ruso muy cerca, ya habiendo cruzado la frontera del río Niemen y encontrándose en territorio ruso, le dijo al mariscal Murat, mañana a las 5 el sol brillará como en Austerlitz. Al día siguiente, cuando el sol brilló, los rusos se habían escabullido, se habían ido. Y el emperador, perplejo e indeciso, se vio obligado a reconocer que sus cálculos habían sido desmentidos por los hechos. El zar Alejandro no quiere la paz, el zar Alejandro combatirá esta guerra de una manera distinta, aliado evidentemente o gracias a un cambio de mando que ordenó dentro de las filas del ejército ruso. Barclay de Tolly y Bagration fueron sustituidos por un anciano general que había sido veterano de las guerras de los tiempos de Catalina la Grande, un hombre que tenía 50 años de experiencia como militar, que había combatido en las guerras contra los turcos, que había combatido en las campañas contra los otomanos y que también había combatido en Europa. Este caballero no es otro que el príncipe Mikhail Ilarionovich Kutuzov. Es un ruso de vieja cepa, un hombre de la rancia nobleza de la ciudad de Vilna, de la que ha sido gobernador o de la que fue gobernador 2 veces. Es él el nuevo comandante en jefe del ejército ruso por órdenes precisas y estrictas del zar Alejandro I. Este personaje, Mikhail Ilarionovich Kutuzov, príncipe Mikhail Ilarionovich Kutuzov, general en jefe de los ejércitos rusos, es muy bien retratado y muy bien descrito por Tolstoy en La Guerra y la Paz. Tolstoy nos ha dejado un retrato inolvidable de este indómito anciano, que era un hombre que se dormía en las fiestas de gala y en los bailes. Era un hombre que no creía en estrategias militares convencionales, pero que tiene algo que lo mueve y lo impulsa por sobre todas las cosas. Una fe ciega en la Santa Rusia y una fe ciega en los destinos de Rusia, como madre de Europa y como árbitro de los destinos de Europa.
Por fin el 7 de septiembre del año 1812, imagínense la fecha, 7 de septiembre de 1812, se enfrentan el ejército ruso y el ejército francés, o la Grande Armée, el ejército del general, del emperador Napoleón, en la batalla de Borodino. La batalla de Borodino es conocida por los franceses como la gran batalla del río Moscova, y por los rusos nos ha llegado el nombre, gracias a la literatura, como la batalla de Borodino. Esta batalla también fue muy descrita, exhaustivamente descrita por Tolstoy en La Guerra y la Paz. Tolstoy describe el encuentro en los preliminares de la batalla entre los dos grandes protagonistas de su obra, el príncipe Andrei Bolkonsky y el conde Pedro Besukhov o Pierre Besukhov. Esta descripción que hace Tolstoy de los preliminares de la batalla es uno de los acontecimientos centrales, digamos, de la novela, y también posteriormente hará una descripción puesta en los ojos del personaje Pierre Besukhov, del conde Pierre Besukhov, hará una descripción completa de los acontecimientos que se desarrollaron en esta batalla de Borodino. Esta batalla es una de las batallas más sangrientas, quizás la más sangrienta de las guerras napoleónicas, una de las más sanguinarias de todas por el número de bajas que se produjeron. Esta batalla fue una batalla en la cual Napoleón utilizó una estrategia que prácticamente nunca había usado. Después de haber tomado la ciudad de Smolensk, que fue tomada por el ejército francés, luego de haber sido incendiada por los rusos en retirada, Napoleón se enfrentó a una pesada decisión. ¿Qué hacer? ¿Avanzar sobre Moscú o pasar el invierno en Smolensk? Quizás hubiese sido mejor pasar el invierno en Smolensk. En el segundo caso, habría habido tiempo para hacer más eficientes las tropas y reorganizar las líneas de aprovisionamiento. A estas valoraciones agregó otra no menos importante. De hecho, era necesario tener en cuenta la dificultad de encontrar comida, de encontrar provisiones en la ruta hacia Moscú, tomando en cuenta la política de tierra quemada, la estrategia de tierra quemada que estaban llevando a cabo los rusos. Sin embargo, Napoleón aspiraba a obtener resultados a corto plazo. Era necesario, en su opinión, devolver a Rusia al sistema continental lo antes posible. Además, había que considerar los riesgos de una conspiración y un golpe de Estado en París. Napoleón se encuentra a miles de kilómetros de Francia y él sabe perfectamente que hay personas conspirando en París, que hay personas en las Tullerías y en Versalles que están conspirando contra él, y por eso le urge regresar lo antes posible a Francia, le urge acabar esta campaña de Rusia lo más rápido posible. Por lo que optó por la primera opción, a mi juicio, la opción errada, marchar sobre Moscú. Además, en las campañas anteriores que había librado, esto le había demostrado que la victoria podía garantizarse mediante la búsqueda constante del enemigo y su derrota definitiva a través de una victoria aplastante. Y él estaba completamente convencido de que el zar Alejandro no abandonaría Moscú, pues se equivocaba completamente, porque el zar no se encontraría en Moscú. El zar se refugió en San Petersburgo. Napoleón consideraba esto porque Moscú era el centro espiritual y religioso del Imperio ruso. Recordemos que era una ciudad que tenía muchísimos años, casi 1000 años de antigüedad, 1000 años de existencia, desde los tiempos del viejo Principado de Moscovia, pero la ciudad de San Petersburgo, construida por Pedro I el Grande de Rusia, unos 100 años antes, era de verdad el centro neurálgico del gobierno ruso y donde particularmente se concentraba la nobleza. Pensaba Napoleón que los rusos defenderían Moscú hasta el final, y en ese caso habría sufrido una derrota y esto lo habría obligado a pedir la paz. Pero el zar estaba decidido a abandonar toda la política convencional que lo había caracterizado desde el comienzo de la invasión francesa. Como ya dije, el barón Barclay de Tolly fue reemplazado por el general Kutuzov. Y en este sentido, un aspecto lejos de ser indiferente que no debe olvidarse es que Kutuzov era ruso. Barclay de Tolly era alemán, era de origen alemán. Había nacido prácticamente a las orillas del Báltico. Napoleón tomó pues la decisión el 24 de agosto y reanudó la marcha. Salió de Smolensk con 124,000 soldados de infantería
30.000 efectivos de caballería y casi 600 cañones. La siguiente ciudad tomada por los franceses fue la ciudad de Biasma, y aquí comenzó a caer una fuerte lluvia, la típica lluvia que inunda las carreteras rusas y que inunda los campos rusos, las llanuras rusas, que son el preludio de las estepas, y que enlodan todo y hacen prácticamente imposible el traslado a marchas forzadas de un ejército, como lo hacía el ejército francés. Luego la temperatura comenzó a bajar horriblemente hasta el punto de que muchos jinetes tuvieron que comenzar a llevar abrigos de piel y gorros de piel de oveja. Napoleón después llegó a la ciudad de Saxe el 1 de septiembre y se detuvo allí antes de llegar a Borodino el 5 de septiembre. En el área de Borodino, esto es una zona donde hay muchos arroyos y abrevaderos, bosques dispersos, campos abiertos y pequeñas aldeas. Los soldados rusos habían intentado hacer el mejor uso posible de las defensas naturales de la zona. En defensa de la carretera de Moscú había dos reductos, había dos edificios fortificados que eran el reducto de Skivardino y la grande ridotta, la gran reducción, como así se llamaba, conocida como el reducto de Rayevsky. Más hacia el sur se encontraban tres fortificaciones de forma triangular que eran llamadas las tres flechas. El día 5 de septiembre, los franceses habían tomado el reducto de Schiavardino y los rusos ascendían, según los cálculos de la época, a 121.000 hombres. Kutuzov era comandante en jefe del ejército, superior de Barclay de Tolly y Bagration, que en este momento ocupaban posiciones secundarias. Ellos estaban dispuestos, formados en semicírculo, mirando hacia el noroeste, y el ejército de Napoleón se colocó prácticamente frente a ellos. El día 6 de septiembre, Napoleón hizo un reconocimiento final. Debido al terreno, a las condiciones desfavorables del terreno, descartó prácticamente una posibilidad de enfrentar a las fuerzas al norte del pueblo de Borodino y evaluó cuidadosamente la situación de esta fortificación de la que anteriormente hablé, el reducto de Rayevsky. Evaluó la posibilidad de asaltar el reducto de Rayevsky y decidió que ese iba a ser su objetivo principal. Hay una cosa muy particular de esta batalla, hay una cosa muy que permanece quizás en el misterio de la historia y que muchos de nosotros historiadores nos preguntamos por qué Napoleón tomó la decisión de llevar a cabo esto. Por lo general, Napoleón solía definir su estrategia basándose en operaciones tácticas que lo llevaran a concentrar todas sus fuerzas, atacando los puntos débiles, los puntos neurálgicos débiles de las formaciones enemigas, el ala o el flanco en el que estuviese o que se encontrase en una posición más comprometida, bien fuese por la disposición del terreno, bien fuese por el tipo de formación, bien fuese por la cantidad de tropas concentradas en él. Un movimiento envolvente de caballería, una carga envolvente de infantería, una maniobra de tenaza de infantería o caballería, o simplemente una maniobra de tenaza solo de caballería o solo de infantería. Pero en este caso Napoleón cambió completamente su estrategia. ¿Por qué? Porque el plan de Napoleón desde un principio preveía un ataque frontal y simultáneas operaciones defensivas sobre las alas enemigas. O sea, un ataque frontal al centro del ejército enemigo y a la vez desplegar operaciones defensivas en los flancos, evitando que los gruesos del ejército ruso atacaran sus posiciones de flanco, mientras el centro del ejército cargaba contra el centro del ejército ruso. A la izquierda del cuerpo de ejército de Eugene, apoyado por la caballería, tuvo que conquistar Borodino y después de pasar el pueblo de Kolov, atacó el reducto de Rayevsky. Davot y el mariscal Ney penetraron el ala izquierda de los enemigos luego de que el reducto de las tres flechas fuera finalmente conquistado por las tropas francesas. A la derecha, el mariscal Poniatowski se había dirigido hasta la localidad de Utitsa para evitar las líneas rusas. El mariscal Murat tendría así el control de la caballería, mientras que la Guardia Imperial, la joya de la corona, la niña mimada de las tropas francesas, se mantendría en reserva. La llegada de malas noticias desde España, el avance de los ejércitos del general Wellington, convenció a Napoleón de que era absolutamente necesario una victoria inmediata y por eso se decidió
reservar a la Guardia Imperial y no lanzarla al combate. El 7 de septiembre a las 6 en punto de la mañana, los franceses abrieron fuego y comenzó el enfrentamiento de esta batalla que, como ya les he referido, es conocida como la batalla del Moscova o del río Moscova por los franceses y la batalla de Borodino por la literatura rusa. Inicialmente, el plan francés parecía tener éxito, porque el mariscal Eugene conquistó Borodino. En el sector central, el mariscal Davout ganó posiciones que habían pertenecido al ejército ruso hasta hacía un par de días, y el mariscal Poniatowski expulsó a los enemigos, expulsó a los rusos de la localidad de Utitsa. Sin embargo, el contraataque ruso fue decisivo. Eugene fue empujado hacia las posiciones defensivas alrededor de Borodino. El mariscal Davout se vio obligado a abandonar las fortificaciones de las Tres Flechas, el reducto de Raevski, que había sido conquistado, y el mariscal Poniatowski tuvo que detener su avance. Posteriormente, los franceses prácticamente tuvieron que ceder todo el terreno que habían avanzado. La pelea prácticamente se había convertido en una batalla de desgaste gracias a las maniobras del príncipe Mikhail Illarionovich Kutuzov. Los franceses volvieron a cargar ante esta pérdida de posiciones, ante este retroceso en el terreno, volvieron a atacar nuevamente al centro de las formaciones rusas, y es aquí donde muere el héroe de Austerlitz, el héroe ruso de la retirada de Austerlitz, el príncipe general Bagration. Los rusos entregaron sus posiciones a los franceses e inmediatamente se lanzaron en retirada, sintiendo la inminente victoria. Pero los rusos se retiran ante esta situación cuando el príncipe Bagration cae, intenta retirarse, y los franceses prácticamente intentan arroparlos en la retirada. Los rusos, sin embargo, lograron retirarse en orden y se mostraron muy ordenados y repelieron enérgicamente los ataques de la vanguardia francesa que intentaba hostigarlo. Los franceses intentaron reanudar, digamos, el avance para perseguir al grueso del ejército ruso, pero en este caso, cuando la entrada de la guardia francesa, de la guardia imperial, podría haber sido decisiva y prácticamente haber inclinado de manera definitiva la balanza a favor del ejército francés y haber prácticamente aniquilado al ejército ruso, Napoleón se decidió a no hacer entrar en batalla a la guardia porque, como lo dije, quería conservarla por dos aspectos. El primero, quizás quería conservarla para una posible intervención en otras batallas en Europa, o quizás quería conservarla para el asalto definitivo a Moscú. Esto es algo que la historia aún no ha podido demostrar. Fue allí cuando sus tres mariscales, Murat, Davout y Ney, le pidieron insistentemente, prácticamente le suplicaron que ordenara la entrada de la guardia en combate, y él se negó rotundamente a poner en peligro el único cuerpo de ejército francés, únicamente francés, que estaba intacto. Esta elección fue lo que permitió al príncipe Mikhail Illarionovich Kutuzov fortalecer los sectores más debilitados de su ejército, los que habían prácticamente quedado debilitados durante el combate. La caballería llevó a cabo un ataque de distracción contra Borodino que obligó a Eugene a intervenir, impidiendo la implementación del plan de ataque que planeaba Napoleón. Luego de aproximadamente una hora, poco más, poco menos, Eugene había resuelto la situación en Borodino y se estaba preparando para un nuevo asalto al reducto de Raevski, cubierto por un bombardeo de cañones. Atacaría al enemigo desde el frente con 3 divisiones, mientras que la retaguardia tenía que intentar romper las líneas rusas para poder asaltar la posición desde las afueras. El plan tuvo éxito y los franceses a las 3 de la tarde finalmente conquistaron el reducto de Raevski. Eugene intentó continuar el ataque empujando hacia adelante, pero los destacamentos de Barclay de Tolly se lo impidieron. Sin embargo, Napoleón seguía siendo sordo ante la petición de lanzar al ataque a la guardia. Los rusos lanzaron un nuevo contraataque, pero los franceses mantuvieron el control, ahora sí, definitivamente de las posiciones, y alrededor de las 5, el mariscal Poniatowski logró apoderarse de una colina al este de la localidad de Utitsa. El ala izquierda rusa inició así su retirada, y la llegada a la caída de la noche puso fin a los combates, puso fin a la batalla de Borodino. Es aquí donde Napoleón le escribió a María Luisa
a su esposa, María Luisa de Habsburgo, que había ganado la batalla, y también Kutuzov se expresó en los mismos términos en una carta dirigida al zar. Tácticamente se puede considerar que la victoria fue de los franceses, pero se puede considerar una victoria pírrica, porque fue una victoria táctica, una victoria posicional que se obtuvo forjada con la pérdida de muchos hombres. Se dice que Napoleón no tuvo una concentración absoluta en la batalla porque se encontraba enfermo en ese momento. Se decía que tenía las piernas y los ojos hinchados, que tenía tos seca, dificultad para respirar, problemas de vejiga y pulso irregular. No podía montar mucho a caballo y se vio obligado a conducir la batalla prácticamente sentado en una silla sin poder llevar a cabo una verificación personal en cada uno de los sectores o en cada uno de los frentes, en cada una de las salas de la batalla. ¿Cuántas fueron las bajas que dejó la batalla de Borodino? Aproximadamente 60.000 muertos, de los cuales 45.000 eran rusos. En cualquier caso, se puede decir que Borodino fue un triunfo vano, un triunfo pírrico para las tropas francesas, porque no hizo que el zar pidiese la paz y no tuvo el efecto que se esperaba sobre la política rusa. Y el emperador Napoleón dijo evidentemente, fue la más terrible de mis batallas. Una semana después, luego de 120 kilómetros de marcha, las vanguardias francesas entraban en París. Y aquí le espera a los franceses otra sorpresa. Napoleón, pues, se vio obligado, ante la situación de la retirada de las tropas rusas, se vio obligado a dirigirse a la ciudad de Moscú, a la milenaria capital de la Santa Rusia, a la antigua capital del Principado de Moscovia, lo que él llamaba el corazón de la Santa Rusia, el corazón religioso, político y cultural de Rusia. Napoleón pensaba que el zar se había refugiado en Rusia, en Moscú. Muy pronto los palacios y las torres del Kremlin estaban a la vista y Napoleón soñaba con que el zar Alejandro no tendría más remedio que pedir la paz y dijo, Moscú será el nuevo Tilsit. Pero no ocurre nada de esto, gracias a este caballero que vemos acá, el conde Fyodor Rostopchin, gobernador militar de Moscú. Las tropas francesas ocupan Moscú, pero algo sucede cuando cae la noche en Moscú, ese primer día de ocupación francesa. Moscú arde como una antorcha. Moscú es un gigantesco fuego. Moscú es una ciudad completamente en llamas. Una ciudad que se está consumiendo en las llamas. Aquí tenemos una imagen que ilustra más o menos cómo se veía ese incendio de Moscú desde la lejanía. Imagínense ustedes lo altas que podían ser esas llamas y la impresión que esto causaba en los destacamentos franceses y la impresión que esto causó al general Napoleón, al mariscal, al emperador Napoleón y a sus mariscales. Como lo dije, la historia ha establecido que el conde Fyodor Rostopchin, gobernador general de Moscú, ordenó que la ciudad fuese incendiada de la misma manera como lo había sido Smolensk y de la misma manera como tantos pueblos, tantas aldeas y tantos campos habían sido incendiados para evitar que los rusos los saquearan, que los franceses los saquearan. Algunos dicen que fueron los saqueadores, otros dicen que fueron los mismos franceses los que incendiaron Moscú, pero son muchísimas las pruebas históricas que hacen caer la responsabilidad de este gran incendio sobre el conde Fyodor Rostopchin, como ya dije, para ese entonces gobernador general de Moscú, gobernador militar de Moscú, siguiendo las instrucciones del zar Alejandro I. Los veteranos franceses se desaniman ante esta situación. Se preguntan si merecía la pena venir desde tan lejos para ver cómo arde todo. Los austríacos del general Schwarzenberg solo piensan en ponerse a salvo. En un primer momento el emperador Napoleón se siente abrumado. Piensa que es un presagio, una premonición del desastre que se avecina. Pero después, con una extraordinaria capacidad de reacción, se sobrepone y dice, Moscú es una excelente posición política para lograr la paz. Mientras aguarda, reorganiza la ciudad
reorganiza la administración de Moscú o de lo que queda de Moscú, fusila a todos aquellos que encuentra o da la orden de fusilar a todos aquellos que encuentren saqueando o dando fuego a algo y se sienta a esperar la petición de paz del zar Alejandro que se encuentra bien resguardado en San Petersburgo. Como no obtiene respuesta y el general, el emperador Napoleón sabe que octubre se aproxima y sabe perfectamente lo que representa octubre dentro del territorio ruso, especialmente en el corazón de Rusia, en Moscú, comienza a pensar en lo que es el terrible invierno ruso, y aquí lo digo yo, la ofensiva del general Invierno. A pesar de eso, el clima todavía es agradable y trata de convencerse a sí mismo. Dice, el otoño es aquí más hermoso e incluso menos frío que en Fontainebleau. Y el antiguo general, el antiguo cónsul, el antiguo calculador se ha convertido en un jugador. Arriesga un último envite. Una oferta de paz enviada al príncipe Kutuzov es rechazada. Después de este rechazo, no le queda a Napoleón otra cosa que marcharse. Y ya ha perdido demasiado tiempo. Esta retirada que comienza Napoleón en octubre del año de 1812 es uno de los episodios más tristes y es uno de los episodios más patéticos en la historia en la historia militar. Esta retirada del ejército francés, de la Gran Armée o de lo que de ella quedaba a lo largo de las estepas rusas ha sido contada por muchísimos historiadores e incluso ha formado parte de muchísimas novelas a lo largo de la historia. Esta retirada obligará al ejército del emperador a enfrentarse a tres enemigos distintos. A los cosacos, que serán los encargados de hostigar las retaguardias del ejército francés, y los someterán a una guerra de guerrillas muy parecida a la que fueron sometidos los destacamentos franceses en España. Los campesinos rusos, que se organizan también en escuadras para atacarlos, y evidentemente a la ofensiva del general Invierno, que plantea su estrategia en los 35 grados bajo cero de temperatura que para ese momento tienen las estepas rusas. No hay la posibilidad para el ejército francés o para lo que queda del ejército francés de detenerse en la ciudad de Smolensk. Y así continúa su avance hacia el río Beresina, sobre el hielo, bajo la nieve y con unas provisiones siempre a punto de acabarse. Hay 14.000 rezagados que marchan en la retaguardia. El paso del ejército francés, el cruce del río Beresina, es uno, como ya lo dije, de los episodios más tristes de la historia militar. Los cañones, la artillería rusa emplazada a algunos kilómetros, disparó contra el hielo a fin de romperlo. Y esto se convierte prácticamente en un holocausto, se convierte en una matanza, se convierte en una masacre en la que aproximadamente 60 o 70.000 hombres dejaron la vida. Pero la persona del emperador se ha salvado. Un correo procedente de Francia le informa que, aprovechando su ausencia, una conspiración ha sido organizada por el general Malet y ha sido depuesto tras anunciar su muerte en la campaña de Rusia. La situación ha sido controlada, según este correo, pero el suceso demuestra la fragilidad de la estructura del imperio. ¿Y qué fue de la emperatriz? ¿Qué ha sucedido con Napoleón II, con el heredero? Nadie ha pensado en ello. Napoleón dice a sus subordinados más cercanos que necesita retornar a Francia, y acá se produce algo muy similar a lo sucedido en Egipto. Napoleón abandona a sus tropas a su suerte, como ya lo había hecho en Egipto años antes, como lo había hecho en Egipto 13 años antes, cuando dejó a las tropas al mando del general Leclerc. Y en este caso se decide a abandonarlas definitivamente justo después del desastre del Beresina y deja al mando al mariscal Joaquín Murat, que aunque menos capacitado que el general Berthier, por lo menos posee autoridad porque Murat, recordemos, era rey de Nápoles. La jerarquía es la jerarquía, y antes de partir explica los motivos de su marcha y debe explicar el desastre militar al pueblo francés. A este fin dicta lo que se conoce como el boletín número 39 de la Gran Armée, que relata todo lo sucedido
con mucha serenidad y con un tono, si se quiere, imperturbable. Después se pone en camino con Kalashnikov, primero en coche y más tarde en trineo. Una de las cosas más asombrosas de la vida de Napoleón es este viaje en trineo, en el cual prácticamente atraviesa Europa de incógnito, acompañado por un séquito prácticamente reducido y vestido con un abrigo que apenas le permite protegerse del frío. Pero una cosa que sorprende mucho es esa alegría inconsciente que dicen los testigos que se reflejaba en el rostro del emperador Napoleón. Los desastres que hemos sufrido, dice, producirán un gran revuelo en Francia, pero mi llegada compensará sus malos efectos. Aún a pesar de esta inmensa derrota, de este gran fracaso, de este desastre en la campaña de Rusia, cree que Europa volverá a caer en sus manos. Los reveses que Francia acaba de sufrir terminarán con todas las envidias. Solo me queda un enemigo en Europa, el coloso ruso. Kalashnikov es más perspicaz y le responde: es a vuestra majestad a quien se teme. Y Napoleón se sorprende. Temerle a él, que nunca ha querido la guerra. Inglaterra le ha obligado a hacer todo lo que ha hecho. No soy un Quijote deseoso de aventuras, dice Napoleón. Soy un ser razonable que solo hace lo que cree que es útil. Y sobre la retirada del general Kutuzov y el incendio de Moscú, los considera disparates desde el punto de vista estratégico. Dice: fuimos víctimas del clima. El buen tiempo me ha engañado. Pareciera que tampoco le preocupa España, pareciera que tampoco le preocupa el hecho de que los ingleses pueden desembarcar en el norte de Bélgica. No parece preocuparle que los ingleses se atrevan a lanzar una expedición contra Calais y desembarcar en territorio francés aún. Y prácticamente pareciera haber perdido la razón, pareciera haber perdido la perspectiva de las cosas. En Posen recibe un correo de Francia y lee una carta de la emperatriz que dice, que le relata algunas cosas, y después lee otra de Madame Montesquieu, la institutriz de su heredero. En tales momentos, apunta Kalashnikov, este hombre tan absorbido por sus asuntos de Estado se convierte simplemente en un buen marido, en el mejor de los maridos y en el más cariñoso de los padres. Su llegada a París demuestra, en cierta medida al menos, que la serenidad de Napoleón estaba justificada. El boletín número 39 ya había sido publicado en los periódicos oficiales del régimen, pero la presencia de Napoleón disipó muchísimos temores. El pueblo se siente más afligido que desanimado, dijo Napoleón, y dirigiéndose a sus ministros les dice: bien, señores, la fortuna me ha deslumbrado, me he confiado, estaba en Moscú, pensaba que podía firmar la paz y permanecía allí demasiado tiempo. Kalashnikov era mucho más duro, creía en el genio del emperador, pero pensaba que el punto fuerte de Napoleón era crear situaciones y no conservarlas. Napoleón no tenía prácticamente en quién apoyarse, pues sus hazañas habían favorecido tanto a los mariscales como a los ministros, en los cuales había dejado la administración de sus victorias, pero las victorias no se construyen con la presencia directa o con el hecho de que el emperador tenga que estar personalmente en todos los sitios del imperio para gobernar. Para eso se delega la autoridad a ministros, para eso se delega la autoridad general, la autoridad militar a generales y a cuerpos de ejército que ocupen los territorios que ha conquistado, pero al parecer también en esto había fallado. Recordemos el avance de los ingleses en España y en Portugal, y recordemos las rebeliones en Prusia. La retirada de Rusia se planificó solo en el último momento, y por eso dice Napoleón que se planificó muy mal. Y la Gran Armée estaba siempre acostumbrada a pasar a la ofensiva y no a la defensiva y a tener que replegarse. Por otra parte, y este es el defecto más grave de un jefe, a Napoleón no le agrada pensar en que nadie lo tenía que contrariar. La fortuna le había sonreído tantas veces que pensaba que nunca podría serle infiel. Pero a partir de este momento, la fortuna ha dejado de sonreírle. La fortuna ha dejado de sonreír a Napoleón, y acá, después de esta llegada tempestiva a París, habiendo dejado al ejército prácticamente abandonado a su suerte en los confines rusos, es donde verdaderamente comienza
la caída, el descenso vertiginoso del hombre que durante los años precedentes había sido el árbitro de los destinos de Europa. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por su atención y un cordial saludo para todos.